Bueno, y empiezo a fijarme que el ambiente a mi alrededor, empiezo a ser consciente que el ambiente pues de mis hijos es de tristeza. Yo tengo una tristeza absoluta y me empiezo a fijar en mis hijos y digo, no puede ser, digo, se merecen una oportunidad de ser felices. Bueno, me pasaron más cosas en esos meses. Una parte de mi cerebro funcionaba así y decía, ostras, ¿qué hago aquí? Y a medida que pasaban las semanas, el médico se hartó de mí. Bueno, Andrés, yo creo que tu caso es un caso de éxito, porque estás aquí ahora y este es uno de los mayores éxitos, porque no dejaste de luchar en ningún momento. Y yo con tu permiso o con tu autorización me gustaría que los que quisieran, pues que le hiciesen preguntas a Andrés, ¿no? Yo por ejemplo, tengo Una fácil. Sí, sin duda. Para ti, todo seguro que todo es fácil. Que es, ¿cuándo tu cerebro hizo así clic y dijiste, bueno, me pasaron todas las cosas peores que me podían pasar, pero yo voy a luchar por salir adelante? Bueno, lo intentas desde el principio, pero no puedes. Me dices que empezaste diciendo que, bueno, que es un caso de éxito, que lo he luchado desde el principio, pero no es verdad. Al principio estaba derrotado y por mucho que quisiera levantar cabeza no podía. No me dejaban solo en ningún momento, afortunadamente, y ahí estás derrotado. O sea, ahí vives la derrota. Entonces, el principio fue eso, una derrota absoluta y sin poder casi hablar, sin dificultad para respirar, todo. ¿En qué momento? Pues mira, empiezas con la negación. ¿Sabes qué preguntaba cuando empecé a tener un poco de consciencia? Pasaron varias semanas hasta que al principio estaba aturdido y yo pensaba, digo, esto se me está haciendo muy largo, tengo que decir al médico que me dé el alta, que quiero incorporarme, que tengo muchas cosas que hacer. Y una parte de mi cerebro funcionaba así y decía, ostras, ¿qué hago aquí? Y a medida que pasaban las semanas el médico se hartó de mí y decía, a ver, chaval, deja de preguntar cuándo te doy el alta, porque es que no te has enterado de lo que ha pasado. Y se sentó en la cama y me lo explicó y me explicó lo que había pasado. Y bueno, pues probablemente salvé por horas. Cómo funciona esta enfermedad de la meningitis no es una enfermedad del pasado, es una enfermedad que sigue pasando, que funciona súper rápido y que en 48 horas pues te puede liquidar, ¿no? Entonces, yo al principio no era consciente. Yo he vivido pues un aturdimiento, una falta de memoria y de conciencia importante y me costó muchísimo al principio. Cuando el médico me dice eso, digo, ostras, digo, pues va a ser grave entonces. Va a tener razón, esto no se mueve mucho, me dice que tenga paciencia. Yo pensé que tenía paciencia y no la tenía tampoco. Bueno, me pasaron más cosas en esos meses. Vinieron mis padres a cuidarme, con ayuda de mi mujer también, y mi padre enfermó estando cuidándome. Mi padre tiene más de 80 años y le entró un tumor. Casualidades de la vida. Y lógicamente se tuvo que marchar a la ciudad de origen, a León, operarse, tratarse. Afortunadamente hoy está bien, pero pasó eso. Bueno, mi madre, pues os podéis imaginar lo que vivió, otro infierno. Y vinieron mis suegros a cuidarme y a mi suegro le atropelló una moto y lo ingresaron en el hospital. Y todo esto yo en casa ya quejándome y que me dolía todo y que no podía y que no podía y que no podía y no puedo hacer nada y no puedo hacer lo otro y tal. Entonces se te van acumulando las piedras en la mochila y dices tú, ostras, no quiero más piedras, ¿no? Bueno, y empiezo a fijarme que el ambiente a mi alrededor, empiezo a ser consciente que el ambiente pues de mis hijos es de tristeza. Yo tengo una tristeza absoluta y me empiezo a fijar en mis hijos y digo, no puede ser, digo, se merecen una oportunidad de ser felices. ¿Cómo les voy a hacer esto? Y cuando yo empiezo a cambiar ahí, empieza a funcionar todo a favor. Ahí es cuando decidí que tenía que intentarlo de otra manera, que tenía que cambiar. Ahí es cuando me hice responsable de mí mismo y dije, ya está, se acabó. Lo que está sucediendo, lo que sucedió, sucedió, pero lo que está sucediendo ahora, en parte es por mi actitud, y era yo el que estaba frenando y hundiendo el barco. Entonces a partir de ahí es cuando empiezo a cambiar.
Y cuando yo empiezo a tener otra actitud, evidentemente sigues con esa tristeza, con esas dificultades, rompiendo cristales porque te equivocas, llevándote golpes con la cabeza con los sitios, con muchos problemas, pero da igual el dolor, lo aparcas, tarde meses, o sea, no os penséis que esto es, mira, es que sabe, no, esto no, tú cuando aprendes a silbar, soplas, pero no funciona, ¿no? Tardas en aprender a silbar, pues es algo parecido, necesitas una temporada para empezar a encontrar ese sitio para hacer que funcione, pero ya sabes que eres el responsable y que tienes que cambiarlo. Y a partir de ahí empiezo con los pasitos, y empiezo a hacer cosas. Entonces, a medida que yo me encuentre mejor, empiezo a ver el efecto espejo en los demás. Y no funciona en un absoluto de 0 a 100, no, pero consigues cada día un 0, y al final te das cuenta que eso es lo que me funciona. Bueno, pues si es lo que me funciona, tendré que hacerlo. Empiezo a resolver mis dudas, empiezo a hacer más cosas y empiezo a poner orden en mi vida. Y cuanto más orden pongo y mejor lo hago, mejor les va a los que están a mi alrededor. Entonces, mi deseo es seguir haciéndolo, por eso estoy hoy aquí. Me expongo a que me preguntéis cualquier cosa y mi intención es estar mejor para que los demás puedan estar mejor. Y esa es mi tarea todos los días, mi vínculo emocional con vosotros, y espero que mi actitud sirva, pues eso, para inspirar a los demás aquí donde sea necesario y donde pueda tener alguna influencia. Pues qué importante, ¿no? O sea, creo que es un ejemplo para todos, esa capacidad de superación y sobre todo el saber apoyarse y sacar lo mejor de ti mismo, incluso en los peores momentos. Yo desde un punto